primero que nada, bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a tener el tema de declaración anual de personas morales para el ejercicio 2019. Más que nada es acerca del aplicativo, de los problemas, los errores y los detalles que hemos estado encontrando al momento de intentar o presentar las declaraciones anuales de las personas morales. Bueno, como ya sabemos, hace algunos días el SAT lanzó su nueva herramienta para que las personas morales envíen su declaración anual del ejercicio 2019 ahora en 2020, donde se destaca la opción por separado del llenado de los estados financieros. Bueno, esta plataforma, quienes ya hemos tenido oportunidad de verlo, quienes ya hemos tenido oportunidad de verlo, de llenarlo, de estar checándola, pues ya vimos que es una aplicación totalmente nueva, es una aplicación totalmente diferente al ejercicio anterior donde estábamos presentando declaraciones anuales. Ahorita tenemos por separado la declaración anual y los estados financieros. Tampoco es necesario en esta nueva declaración presentar la captura contable la captura de la conciliación contable fiscal. Aquí la declaración anual viene ya prellenada con información de pagos provisionales, con información de nómina. Ahorita vamos a estar platicando acerca de lo que ya viene prellenado y de cómo se van enlazando todas las pestañas de este nuevo formulario. Vamos a ver los pasos a seguir, los campos a capturar de esta nueva plataforma. Y como les comentaba, pues sí tiene ciertos errores y ciertos detalles, ¿no? No está al 100%, creemos que es porque pues es el primer año que se implementa. Probablemente, así como en años pasados, la declaración se implementó y veíamos que era un sistema pues totalmente en línea, ya no se descarga ningún formato como anteriormente se hacía, pues creemos que esto va a ser de aquí en adelante y que cada vez más lo van a estar enlazando y cada vez más va a estar pues ya precargada la información en el SAT. Incluso, bueno, vamos a empezar con quiénes van a llenar este nuevo formulario de declaración anual, porque al principio creíamos que todas las declaraciones anuales de personas morales hasta el momento, pues iban a venir precargadas, y pues ya vimos que no es así. Este nuevo formulario es únicamente para las personas morales del régimen general. ¿Sí? Si somos, por ejemplo, régimen AGAPES, pues tenemos el mismo formulario del año anterior y pues no viene absolutamente nada precargado. Entonces, en este caso, o este año, que es, digamos, el año prueba, creo yo, pues viene únicamente régimen general y aquí esta pantallita la sacamos de las preguntas frecuentes que hay en el SAT. Entonces, aquí nos dice quiénes van a presentar con este nuevo formulario. Sí viene el régimen del sector primario, pero aquí mismo nos dice que van a ser siempre y cuando no cumplan con los requisitos para presentar la declaración anual con el formulario 25, o sea, con el de régimen AGAPES. Entonces, de ahí en fuera, si se fijan, todas son personas morales del régimen general. Ahora, para la presentación de esta nueva declaración, vamos a empezar con la configuración. Desde ahí ya cambia, ¿no? Incluso desde cómo voy a ingresar a la declaración. Ahorita vamos a ver las pantallas. Para empezar con la captura de información de la declaración anual, es necesario pues crear una nueva forma y nos van a pedir los siguientes datos. Al final de cuentas son datos que ya veníamos presentando y que ya veníamos seleccionando y llenando en los formularios anteriores, pero las pantallas son diferentes. Por ejemplo, nos pide qué ejercicio voy a presentar. Para este caso es importante recalcar que en este formulario se van a presentar las anuales del 2019 y hasta ahorita en adelante, siempre y cuando nos salga pues otra versión. Lo que son de 2018 hacia atrás, sean declaraciones complementarias o declaraciones normales, se van a presentar en la versión anterior. Nos pide el periodo, el tipo de declaración, las obligaciones a declarar y si optamos por dictaminar estados financieros o información sobre situación fiscal. Entonces, esta información pues ya nos venía preguntando, ¿no? Les decía que
que incluso hay que tener cuidado de cómo entramos. Por ejemplo, si ya se han fijado, supongo que sí, el menú de cómo vamos a ingresar es diferente de un tiempo para acá. Por ejemplo, nos divide en la parte de personas, en empresas, en nuevos contribuyentes o residentes en el extranjero. Estas divisiones las hace la autoridad pues para navegar de manera, digamos, más sencilla, dependiendo del tipo de contribuyente con el que estamos navegando en el portal. Posteriormente, aquí quise entrar de esta manera, ¿no? Hay una forma más simple de hacerlo en la página de inicio, pero lo que quiero que veamos es la parte aquí abajo, cómo entramos en la parte de empresas, luego declaraciones, que empresas vendrían siendo pues personas morales, luego declaraciones y aquí abajo viene la parte de anuales y nos separa, nos dice cuál es la nueva declaración de personas morales del régimen general 2019, que es la que vamos a ver ahorita, y también tenemos la opción que dice presenta tu declaración anual de personas morales. Esta opción de abajo es para los ejercicios anteriores, ya sean normales o sean complementarios. Entonces, pues ya desde ahí nos empieza a hacer esa separación. Y esta es la nueva pantalla que nos muestra. Anteriormente, pues no era así la imagen, ¿no? Nos vamos aquí en la parte de presentar declaración y pues toda la imagen es nueva y es diferente. Aquí arriba nos va a aparecer el RFC de quienes estamos, del contribuyente del que estamos presentando la declaración anual. Y nos pide, como les decía, el ejercicio, el tipo de declaración, el periodo, y aquí nos separa lo que es ISR personas morales y nos separa ISR por ingresos de sujetos a regímenes fiscales preferentes. Entonces, pues es importante que lo veamos, que lo diferenciemos y que pues seleccionemos la opción que nos corresponda. Igual nos dice si optamos por dictaminar estados financieros, aquí seleccionamos sí o no, o si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal. Damos clic en siguiente e incluso pues trae estas instrucciones de llenado, ¿no? Nos dice cómo vamos a ingresar a cada una de las secciones, cómo vamos a capturar la información que nos están solicitando, cómo nos dice captura tus ingresos y deducciones autorizadas, pero los ingresos ya vienen precargados. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Nos dice que para revisar la declaración hay una vista previa, o sea, podemos checarlo antes de enviarlo. Y para enviar la declaración, pues es únicamente en el botón enviar, posteriormente se va a generar el acuse y pues posteriormente al acuse vamos a poder descargar la declaración ya oficial. Aquí es importante decir que necesitamos que estén todas las pestañas validadas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas pestañas para poder dar siguiente o ingresar a los siguientes apartados. Entonces, pues aquí se separa, ¿no? ISR personas morales con estados financieros. Lo que les comentaba anteriormente ya viene separado y estamos, digamos, en la pestaña de inicio. Entonces aquí tenemos una parte que nos dice total a pagar y conforme vamos llenando las pestañas, se va moviendo ese total a pagar. Aquí en la parte de pestañas o secciones de la declaración anual de personas morales, tenemos que ingresar a cada una de las secciones, capturar esa información que nos están solicitando. Es importante checar que no toda la información ya viene precargada, ¿no? Y que la que viene precargada, pues hay que revisarla. Hay que capturar algunos ingresos y las deducciones autorizadas, así como otros datos para la determinación del impuesto. Todas las pestañas deben de estar validadas para poder enviar la declaración al SAT. Pero antes de tener todas las pestañas o secciones de la declaración anual de personas morales verificadas, se tienen que analizar y capturar los campos obligatorios dentro del aplicativo para poder avanzar a la siguiente pestaña. Es decir, o sea, yo tengo que tener validada la pestaña de ingresos para poder entrar a la de deducciones. No puedo ir llenando primero deducciones, luego ingresos o tenemos apartados finales que a lo mejor tengo los datos, pero lleva un orden, este aplicativo lleva un orden y pues tenemos que seguirlo para poder ir avanzando.
En la pestaña de ingresos de la declaración, con la información declarada en pagos provisionales se precarga el importe de los ingresos nominales. Se necesita capturar el importe de los anticipos de clientes de ejercicios anteriores, determinar el ajuste anual por inflación, declarar ingresos no manifestados anteriormente e ingresos en el extranjero. O sea, sí viene precargada, pero no en su totalidad. Por ejemplo, aquí tenemos la pestaña de ingresos y por default me marca tres errores, voy a llamar. Aquí la parte, el numerito y la parte en rojo que nos está marcando es cuántos errores o cuántas casillas me faltan o por validar o por llenar. Por ejemplo, en ingresos nominales, si se fijan, ya viene gris la casilla y únicamente me pide o me pone el botón que dice detallar. Ahí se despliega una pantalla donde vienen todos los meses del ejercicio y viene cuántos ingresos estuve declarando mes a mes. Entonces, si yo por alguna razón no declaré el 100% de mis ingresos o tuve un error a lo mejor en la declaración, en esta parte, ya en la declaración anual, no me permite modificarlo. Es decir, necesitaría presentar una declaración complementaria de diciembre, por ejemplo, y ahí ajustar los ingresos para poder que aquí se precarguen y me queden los ingresos nominales de manera correcta. O sea, no podemos ajustar los ingresos que me hicieron falta por declarar el año en 2019 y ajustarlos en la declaración anual. Ya no se puede hacer ese tipo de cosas. Ahora, aquí me pide teclear los anticipos de clientes de ejercicios anteriores, únicamente los de ejercicios anteriores. Ahorita vemos los anticipos de clientes de este año. También me pide capturar la parte del ajuste anual por inflación. Ahorita vamos a entrar a detalle a esa pantalla. Me dice cuáles son los ingresos no manifestados anteriormente. Si obtuvimos ingresos en el extranjero, primero seleccionamos sí o no, y de seleccionar que sí, pues me pide el importe, de seleccionar que no, pues obviamente ya no avanza, ¿no? Y en gris tenemos el total de ingresos acumulables, o sea, hay muchas cosas que están automatizadas, sobre todo las sumas, algunas multiplicaciones, entonces la determinación del coeficiente, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Aquí en la parte de ingresos nominales, pues ya les decía, todo lo que viene en gris es que ya viene precargado o que se suma automáticamente y no lo podemos editar. Entonces, aquí vienen los anticipos de clientes del ejercicio. Pudiéramos pensar que pues ya los declaré, entonces que aquí, ¿por qué me los pide nuevamente? Bueno, aquí los anticipos de clientes del ejercicio es únicamente de manera informativa, no es para separarlos, no me los va a duplicar ni nada. Bueno, es necesario que detallemos el tipo de ingreso del que hayamos obtenido durante el ejercicio y capturar el importe del concepto seleccionado. O sea, nada más tengo estos ingresos por adicionar. No puedo, como les decía, poner ingresos nominales o ingresos propios de la actividad porque esos los debí de haber registrado en el mes que correspondía. Entonces, en las opciones de tipo de ingresos vamos a encontrar ingresos por partidos discontinuos y extraordinarias. Aquí podemos considerar aquellos ingresos que no son de manera recurrente y que además no son parte de la actividad continua de la empresa. Por ejemplo, a lo mejor la recuperación de créditos incobrables, a lo mejor una ganancia por enajenación de inmuebles, a lo mejor la ganancia por enajenación de otros bienes, etc. Deberemos desglosar el importe total del campo importe por detallar hasta llegar a 0. O sea, ahí me aparece un importe y yo voy a detallar de qué es cada uno o a qué concepto corresponde cada uno de esos importes hasta llegar al botón, hasta llegar al importe 0 y entonces poder avanzar. Es importante señalar que podemos realizar los registros que sean necesarios dando clic en el botón agregar sin duplicar conceptos. Si deseamos borrar algún registro, pues hay que darle clic en el botón eliminar. Y una vez que hayamos finalizado la captura de los ingresos nominales, podemos decirle cerrar y ya poder avanzar. Ahorita les platicaba acerca del ajuste anual por inflación. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener ajuste anual por inflación acumulable, entonces forma parte de nuestros ingresos. Entonces, para eso necesitamos proporcionar los siguientes datos. ¿Por qué? Porque pues lo calcula de manera automática.
Vamos a responder primero sí a la pregunta. ¿La determinación del ajuste corresponde a un ejercicio menor a 12 meses? Es decir, el programa en automático se da cuenta o me va a preguntar si mi ejercicio es irregular. Entonces, si es irregular, porque a lo mejor soy nueva empresa, pues me pregunta, me hace esta pregunta, que si es un ejercicio menor, y en automático me va a tomar en cuenta únicamente los meses que yo llene y me va a hacer el saldo promedio de los meses que yo llene. Entonces me pide el mes en el que inicio operaciones cuando el ejercicio sea irregular y vamos a capturar el importe de saldo promedio anual de créditos y posteriormente el saldo promedio anual de deudas, con los que se va a realizar el cálculo automático. Si resulta ajuste anual por inflación acumulable, pues bueno, se me va a aparecer en el apartado de ingresos, y pues si resulta anual por inflación deducible, en automático va a aparecer en el apartado de deducciones autorizadas. Y bueno, ya sabemos cómo se calcula el ajuste anual por inflación, hace el cálculo automático el sistema, nosotros tecleamos el saldo promedio anual de créditos, el saldo promedio anual de deudas, en automático me da la diferencia, se multiplica por el factor de ajuste anual, y pues esto ya nos da el ajuste anual por inflación acumulable o deducible en su caso. Al finalizar la captura, el aplicativo del SAT realizará el cálculo automático basado en la determinación del ajuste anual, basado en los INPC para su aplicación. Entonces, pues, aquí está la pantalla, ¿no? Aquí está donde les decía que nos pregunta si tenemos un ejercicio menor a 12 meses. Si le decimos que sí, pues únicamente me cuenta esos meses. Si le decimos que no, me cuenta el ejercicio completo. Nos pide el saldo promedio anual de créditos, el saldo promedio anual de deudas, y todo lo demás viene en gris, es decir, lo hace en automático el sistema. Ya posteriormente a esto podemos pasar a la pestaña de deducciones en la declaración. Si se fijan, aquí tenemos ingresos y tiene una palomita, quiere decir que ya se llenaron todas, y aquí tenemos deducciones autorizadas y pues marca las casillas que están pendientes de llenar o que en su momento pudieran tener algún error. Entonces, en la pestaña de deducciones en la declaración deberemos capturar todas las deducciones autorizadas que se utilizarán para la determinación del impuesto. Si tenemos estímulos por aplicar, pues vamos a seleccionar que sí, y se va a habilitar una ventana para poder capturar esa información. Hay que considerar que todas las deducciones deben de cumplir los requisitos de la ley del impuesto sobre la renta y cuando aplique la ley de ingresos de la Federación en su caso. Para la captura de gastos hay que agregar todos los gastos que serán considerados como deducciones autorizadas. Del campo concepto seleccionaremos los gastos que correspondan sin repetir la elección. En caso de requerir alguna corrección, deberemos eliminar el registro y volver a agregarlo. Dentro de las opciones de gastos encontramos la de gastos por partidas discontinuas o extraordinarias, similar a la que platicábamos de ingresos, y aquí podemos considerar aquellos gastos o erogaciones que no son de manera recurrente y que además no son parte de la actividad constante. Por ejemplo, a lo mejor donativos que efectivamente sean pagados. Y un punto importante es la parte de deducción de anticipos, ya hablando de deducciones autorizadas. Ya sabemos que el artículo 27 de renta pues establece específicamente que los anticipos serán deducibles en el ejercicio que se efectúen, pero siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos. Y el principal es que se cuente con la documentación comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo. Esto a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquel que se dio el anticipo. Ahora, la deducción del anticipo en el ejercicio que se pague será por el monto del mismo, obviamente. En el ejercicio que se reciba el bien o el servicio, la deducción será por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante y que reúna los requisitos referidos y el monto del anticipo. En todo caso, para efectuar esta deducción se deben cumplir con los demás requisitos que establezcan las disposiciones fiscales. De esta forma, los contribuyentes pueden deducir los anticipos de gastos en el ejercicio que los efectúen, pero deberán tener el control suficiente para obtener la documentación que ampare el total de la compra a más tardar el último día del ejercicio fiscal siguiente, o de no hacerlo, pues se corre el riesgo de que no sea deducible, no solo el diferencial final, sino una posición
extrema de la autoridad, pues pudiera ser el total de la operación. Entonces es importante tener tanto el control como la documentación necesaria, no únicamente tener pues la transferencia o el pago hecho. Entonces volvemos a la pantalla aquí de deducciones autorizadas, tenemos la parte de gastos, si se fijan, el botón que lo acompaña es un botón de captura, tenemos sueldos y salarios asimilados, que también es un botón de captura, deducciones relacionadas con la nómina, es un botón de captura, inversiones es botón de captura, costo de lo vendido es botón de captura, pero ajuste anual por inflación deducible, lo que decíamos, o sea, si ya se llenó anteriormente, pues me da únicamente un botón de detalle para ver cómo se calculó. Si tenemos estímulos, pues me pregunta sí o no, y ya dependiendo de eso se desplegarán más pantallas. Ahora, en la Declaración Anual de Personas Morales 2019 del régimen general, pues se incluyen los siguientes apartados que se deberán excluir del apartado de detalle de gastos. Por ejemplo, la nómina por sueldos y salarios de enero a diciembre de 2019 y la nómina por asimilables a salarios de enero a diciembre de 2019. ¿Por qué es importante esto? Porque la información de estos apartados se genera en base al visor de nóminas del patrón. Si recuerdan, cuando recién entramos a la página del SAT, hay unos botones o hay una información como tipo publicidad. En esa información hay ciertos botones que si yo le voy dando siguiente, uno de ellos es la parte del visor de nóminas y se separa en dos, que es para el patrón y para los trabajadores. Entonces, esa información que si ya la pudimos consultar, nos debe ser igual a la que tenemos en nuestros registros. ¿Por qué? Pues porque ahorita ya está todo ligado con los timbres y todo, entonces se jalen de manera automática. Entonces es importante revisar esta información porque ya viene prellenada en la declaración anual y la verdad es uno de los apartados donde hemos encontrado ciertos errores. Ahorita les voy a platicar cuáles. Y además, pues recordar que teníamos hasta el día 29 de febrero de este año para corregir los FDI de nóminas que tenían errores o omisiones y aquí está el fundamento, está en la regla 2757. Entonces, si yo hice algunas correcciones, es importante verificar que realmente se hayan aplicado. Y si no las hice, pues con mayor razón verificar que la información que me está jalando sea la correcta. ¿Por qué? Porque en sueldos y salarios se muestra, como les digo, toda la información de los FDI de nómina que fueron emitidos durante el ejercicio. Podemos ver detalles mensuales de la nómina y en algunos casos deberemos capturar datos necesarios para determinar los importes deducibles que apliquen en cada campo. Por ejemplo, identificar la PTU pagada en el ejercicio, si se optó por aplicarla como un estímulo fiscal en pagos provisionales, entonces ya no deberá ser considerada como una deducción autorizada porque la estaríamos duplicando. Deberemos capturar el importe de la nómina de salarios y asimilados no deducibles. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Capturar el importe de la mano de obra directa e indirecta cuando aplique para que sea integrada al costo de lo vendido, los datos del retenedor, del CFDI de nómina, la parte del porcentaje exento para el patrón, ya sea el 47 o el 53%, algunas deducciones relacionadas con la nómina. Entonces agregaremos todos los gastos que estén relacionados a la nómina, seleccionando los que correspondan sin repetir ninguna elección. En caso de requerir alguna corrección, pues podemos hacerlo en el mismo registro agregado. Aquí, si notan, he hecho mucho hincapié en la parte de no repetir ningún concepto. Incluso aunque quisiéramos repetir algún concepto, pues no me deja porque al momento de seleccionar el concepto y ponerle un importe y darle a agregar, pues se borra. Entonces, si quiero duplicarlo, pues no me va a dejar. En el dado caso sería corregirlo. ¿Cuáles son los errores obtenidos? Por ejemplo, en sueldos y salarios se incluye el renglón del ISR retenido según los FDI de nómina, así como el renglón de ISR enterado, incluyéndose además en este concepto de manera errónea, no siempre, en algunos casos, pero recargos y actualizaciones, generando una diferencia, ya que no es posible modificarlo y para ello lo correcto sería esperar a que se corrija. Otro de los errores que aquí no alcancé a poner es que, o más que errores,
es un detalle que está sucediendo. Por ejemplo, si corregimos nóminas y en esa corrección tuvimos impuesto a pagar, pero no se ha cubierto todavía, no me está siendo deducible la nómina. Es decir, primero tengo que pagar las retenciones para poder que el sistema en 48 horas, supuestamente, actualice su base de datos, me considere como pagadas esas retenciones que todavía no he pagado derivadas de las retenciones y entonces me tome en cuenta ese saldo como deducción dentro de sueldos y salarios. Entonces, pude haber hecho las correcciones, pero si no pagué o si no cubrí los importes pendientes, pues no está considerando esos cambios. Ahora, volviendo al apartado de gastos, pues incluyen datos a llenar, por ejemplo, los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción y los que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, así como también se incluyen los pagos de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales, miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o cualquier otro índole. Lo anterior se incluye en el apartado de sueldos y salarios asimilables a salarios, por lo que no se deberá detallar en este apartado de deducciones, ya que se duplica la deducción. Ahorita vamos a ver cómo solucionar este pequeño error que nos muestra o que nos genera la parte de obtener en el renglón de sueldos y salarios, por ejemplo, en las SC, cuál es la consecuencia de que nos esté jalando ahí los recibos timbrados de asimilados a salario. Pero bueno, también tenemos en el apartado de gastos la captura de deducción de inversiones. Aquí vamos a agregar las deducciones de inversiones actualizadas con montos globales por cada tipo de inversión. Vamos a seleccionar el tipo de inversión a deducir según corresponda, igual sin repetir la elección. En caso de requerir alguna corrección, podemos hacerlo en el mismo registro agregado. Para el costo de lo vendido, vamos a identificar el tipo de costos, el método de evaluación de inventarios, el sistema de costos utilizados, el cual no podrá variar por un periodo mínimo de 5 ejercicios. Vamos a capturar los importes correspondientes a inventarios y compras, así como los costos indirectos de fabricación. El costo de mano de obra directa e indirecta se prellena del campo de sueldos, salarios y asimilados. Entonces, por eso es importante pues detallarlo para saber si corresponde a sueldos y salarios o corresponde a la parte de costo de lo vendido. Ahora, en la captura de estímulos fiscales. En este apartado podremos capturar los estímulos que correspondan a aplicar en la declaración anual, tales como donación de bienes básicos para la subsistencia humana, estímulo por contratar personas con discapacidad, estímulo por contratar adultos mayores, deducción adicional del 25% del salario pagado por la contratación de personas que padezcan discapacidad motriz, deducción adicional por servicios personales en la operación de maquila o bien el estímulo para deducir las inversiones de activo fijo nuevo por desastres naturales. Entonces, pues dependiendo cuál es el que aplique, es la opción que vamos a seleccionar. Y bueno, teniendo lleno ingresos y deducciones, podemos pasar a la pestaña de determinación del ISR a cargo o a favor. En este módulo se calcula el impuesto sobre la renta y es necesario detallar la siguiente información. La PTU pagada en el ejercicio, el impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas, el impuesto acreditable pagado en el extranjero y en caso de tener pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y estímulos por aplicar, deberemos contestar que sí a las preguntas correspondientes. Por ejemplo, ¿tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? Respondemos que sí y podemos agregar la información y de igual manera con los estímulos y ya se van a habilitar las casillas para poder aplicar esa información. Aquí está igual. Si se fijan, ingresos tiene palomita, por eso avancé a deducciones, deducciones tiene palomita y entonces estoy en la parte de determinación. Entonces, aquí en la parte de determinación, prácticamente toda viene las casillas en gris, es decir, se va jalando, ¿no? Ingresos, deducciones, si tenemos utilidad. Aquí me dice en la parte de capturar la PTU del ejercicio, pagada en el ejercicio. Al darle clic en esta parte se despliega una pantalla donde están los meses si es que apliqué, como decíamos, en pagos provisionales toda o una parte de la PTU
ahorita vemos esa pantalla donde también si no la apliqué, si yo opté por no aplicarla, pues no hay ningún problema, ¿no? Se habilita una casilla donde me dice PTU pendiente por aplicar y ahí la podemos teclear sin ningún problema. Todas las demás casillas vienen, son sumatorias o son resultados, entonces vienen en gris. Hasta la parte de impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas, impuesto acreditable pagado en el extranjero, los pagos provisionales, si se fijan, dice ver detalle, que hay que tener mucho cuidado ahí porque no estaba jalando la información correcta, y el ISR retenido al contribuyente, que también estaba marcando cierto error. Como les comentaba, en los importes de PTU pagada en el ejercicio vamos a visualizar el estímulo fiscal de PTU aplicado en pagos provisionales, si es que lo aplicamos, ¿no? Si no, como les dije, vamos a poder capturar la PTU pendiente o la que no se haya disminuido en pagos provisionales. Ahora, en la captura de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, podemos capturar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores hasta por el monto del límite de pérdidas a aplicar, o sea, no puedo teclear más, pues. Al seleccionar el año en que se generó la pérdida, pues se van a habilitar para su captura los siguientes campos, ¿no? Las pérdidas pendientes de aplicar, la pérdida fiscal actualizada por aplicar en el ejercicio, el monto que capturemos en este campo será el que se disminuya de la utilidad fiscal del ejercicio y el remanente. Esta parte sí es, digamos, un poquito nueva que no venía en los ejercicios anteriores. Y aquí está cómo tenemos un impuesto a cargo, cómo me pide subsidio para el empleo, en la parte de captura, cómo me pide compensaciones, también con un botón de captura, o un estímulo al impuesto a cargo, y también lo podemos capturar. Esto es en la pestaña de pago de ISR en declaración anual. En este apartado se muestra el impuesto a cargo o a favor del ISR. En caso de tener aplicaciones a disminuir, bueno, podemos capturar la información en cada uno de esos botones para que al final se determine la cantidad a pagar del impuesto que se está declarando. Ahora, si se fijan, aquí tenemos esta parte del subsidio para el empleo y me permite capturarla. Para ello vamos a necesitar cierta información si es que vamos a aplicar subsidio para el empleo. Por ejemplo, el subsidio pagado en nómina, el subsidio pagado de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, si vamos a aplicar subsidio aplicado en pagos provisionales, subsidio aplicado en retenciones, subsidio disponible para su aplicación conforme a lo manifestado por el contribuyente, subsidio por aplicar en la declaración anual o subsidio pendiente de aplicar. Entonces ya nos están pidiendo más datos, ya veíamos en ejercicios pasados que si queríamos utilizar algún subsidio que cuando todavía presentábamos declaración de sueldos y salarios que no habíamos manifestado en la parte de subsidio pendiente por aplicar, pues la autoridad en algunas ocasiones mandó cartitas de invitación donde decía que no teníamos subsidio o saldo en la cuenta de subsidio para el empleo, que sí de dónde lo estábamos aplicando, ¿no? Entonces ahora con esto pues van a tener todavía mayor control. En la parte de compensaciones, bueno, pues nos pide todos estos datos que nos piden si ponemos una compensación, por ejemplo, en el DIP o en el apartado de declaraciones y pagos de los pagos provisionales, pues nos pide estos mismos datos, ¿no? Ya sabemos que son, digamos, normales. El año pasado también lo pedía. Por ejemplo, el tipo, si es pago de lo indebido, saldo a favor, la periodicidad, la fecha de causación, el número de operación, el concepto, el saldo a aplicar, el tipo de declaración, el monto del saldo a favor original, la fecha que se presentó. O sea, básicamente son los datos del aviso de compensación cuando se enviaba. Entonces, bueno, el remanente histórico, el remanente actualizado, entonces son datos que ya veníamos manifestando anteriormente, únicamente hay que volverlos a poner. Ahora, tenemos una pestaña que se llama datos adicionales de la declaración anual. Me voy a regresar un poco para verla. Aquí está. Después de pago, ya tenemos los datos adicionales para llenar.
En esta pestaña vamos a poder identificar la siguiente información y capturar la información adicional de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, el coeficiente de utilidad. En caso de haber obtenido utilidad fiscal, vamos a poder identificar el cálculo dentro del botón ver detalle. O sea, vamos a identificar el cálculo dentro del botón ver detalle, es decir, que me lo hace prácticamente en automático, del coeficiente de utilidad que vamos a utilizar el próximo ejercicio en los pagos provisionales. Si el resultado fue una pérdida fiscal, podrás capturar el coeficiente de utilidad de acuerdo con lo establecido en la ley del ISR vigente. En el caso de sociedades y asociaciones civiles, la determinación del coeficiente de utilidad ya sabemos que es diferente. ¿Por qué? Porque es la utilidad fiscal más los anticipos o rendimientos a socios entre ingresos nominales. Entonces, este nuevo programa de declaración no está considerando los anticipos o rendimientos a socios en este cálculo. Y esto genera un coeficiente pues muy pequeño, ¿no? Comparado con el que debería de resultar conforme al procedimiento establecido en ley. Para esto, la solución es que dentro de la ventana de sueldos, salarios y asimilados, en el apartado de nómina por asimilados a salario, ahí están incluidos los FDI de asimilados que se pagaron como anticipos de rendimiento. Lo que les comentaba inicialmente que nos generaba cierto error, pues es este, ¿no? Entonces, ese importe lo tenemos que poner en el campo de nómina no deducible por asimilados a salario. Ese mismo importe lo vamos a agregar en el campo de gastos y vamos a seleccionar la opción los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción y los que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, para que este mismo importe se utilice en la determinación del coeficiente de utilidad. En esta ventana deberá de capturarlos para disminuirlos de la nómina. Otro de los errores que hemos detectado es que los contribuyentes de la región fronteriza norte que aplican el estímulo, pues se topan con la problemática de que los ingresos acumulables que reportaron de manera mensual no se están considerando en su totalidad para determinar el ingreso total del ejercicio. Y al momento de desplegar los ingresos por cada mes del periodo, no se despliegan todos los meses, generando que la sumatoria no sea correcta. O sea, o no me considera el total de ingresos, o me considero el total de ingresos, pero la sumatoria no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, dentro de la PTU, si el contribuyente no está obligado a determinar PTU, bueno, ahí en la pregunta vamos a responder que no estamos obligados. En caso contrario, o sea, responder que sí. Y en la siguiente pregunta, identificar si la determinación corresponde a una asociación o sociedad civil. Si la respuesta es no, la herramienta determinará de manera automática la PTU del ejercicio. En caso contrario, se deberá capturar el importe que corresponda a la PTU. Posteriormente, tendremos campos habilitados para capturar la PTU que no se pagó del ejercicio anterior o PTU a disminuir por pagos en exceso de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. También tendremos habilitados los siguientes campos. Estos son únicamente para captura, que es la cuenta de capital de aportación, la CUCA, la CUFI, e informar sobre préstamos recibidos en el extranjero. Por último, se van a llenar las pestañas correspondientes al estado de resultados, el cual si no se llena, pues no se habilita la pestaña de balance general. Entonces, lo que les comentaba, que todo va unido, pues si no termino de llenar un apartado o un campo, pues no me permite avanzar. En este caso, si no lleno estado de resultados, no avanzo a balance general y después de terminar el detalle, para que solo habilite la parte de conciliación contable fiscal, cumpliendo así con la información financiera y fiscal de nuestro ejercicio 2019. Como recomendación, necesitamos estar muy atentos en la presentación de la declaración. Como les comento, el sistema no está correcto en su totalidad, muestra errores a lo mejor en sumatorias, a veces jala, como ya les comentaba, actualizaciones, recargos dentro de los importes, a veces muestra las cantidades, pero la suma no es la correcta. Entonces, hay que analizar muy bien los papeles de trabajo, no confiar en lo que ya aparece precargado, ya que en todos los casos, no en todos los casos está correcta la información que jala. Afortunadamente, se están habilitando más casillas para la edición. Lamentablemente, pues la fecha ya es tardía, pues. Inicialmente empezamos creo que en enero que se liberó
la aplicación, pues primero decían que iba a venir absolutamente toda prellenada. Ya vimos que no fue así. Y conforme han pasado las semanas, se han estado habilitando ciertos campos para que se editen o se modifiquen los campos por ejemplo, la PTU inicialmente venía bloqueada y así. Entonces se han estado habilitando los campos, igual los de nómina, para poder tener precisión en lo que vamos a declarar. Pero es muy importante checar papeles de trabajo, los resultados, que sí coincidan, que no únicamente decir, sí vienen todos los importes, hay que checar las sumatorias, y sobre todo, pues estar al pendiente de cualquier actualización que saque la autoridad, ¿no? Si necesitamos presentar alguna declaración complementaria del ejercicio, ya sea de manera mensual, por nómina, etcétera, pues es importante hacerlo de manera, ya. ¿Por qué? Porque tarda aparentemente 48 horas. Sí tenemos casos donde súper rápido lo ha actualizado, pero hay otros casos, o nos ha tocado escuchar a colegas que nos dicen que no, pues, que ya tienen una semana y no les actualizan la información. Entonces, no esperarnos a última hora y pues estar al pendiente de todas las casillas que ya vienen precargadas, que son la mayoría. Creemos que, pues, que esto va a seguir cada vez más automatizado, más relacionado, sobre todo con todos los timbres que ya estamos haciendo para casi todas las operaciones, pero si se fijan, las operaciones que no van timbradas, pues son las que podemos precargar o las que podemos nosotros llenar, las que podemos estar editando. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Algún comentario, si hayan tenido algunos de ustedes pues otros errores, otras inquietudes, si todavía están en espera de que se les modifique alguno de los campos, de los apartados. El SAT incluso ya sacó una guía de preguntas frecuentes acerca de la declaración. Tratamos de incluir aquí muchas de las respuestas que vienen en esa guía de llenado, pero bueno, se pueden suscitar muchos, ¿no? Muchos casos dependiendo de ustedes. Marta, buenos días, buenas tardes ya, de nuevo. Marta, había una serie de errores al inicio de cuando salió el aplicativo, que entiendo que varios de ellos se corrigieron, ¿no? Sí, ya muchos se han estado corrigiendo y los que no se pudieron corregir, pues nos habilitaron las casillas para que nosotros lo podamos teclear. Es lo que te iba a preguntar, o sea, los que no se corrigieron, la forma de corregirlo es con la casilla habilitada, pues. Sí. O sea, ahora puedo mover la cifra que ya viene precargada, pues. Sí, así es. Por ahí hay una pregunta de alguien, espérame, de María Ofelia, que dice, cuando se presentan los errores de las sumas, por ejemplo, cuando se presentan errores, por ejemplo, el de las sumas, ¿qué se debe hacer específicamente en ingresos? Ahí estuvimos platicando un poco en la comisión fiscal acerca de estos errores y ahí veíamos que si tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, tres. Una, pues es esperar. La otra, que pudiéramos meter a lo mejor un caso de aclaración acerca de que las sumatorias no están coincidiendo y esperar a que nos resuelvan. O la tercera, pues es presentar una declaración complementaria a lo mejor del mes de diciembre, incluso con los mismos datos, nada más para que se actualice la base de datos del SAT y que ya nos jale la información. Ok, muy bien. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, Marta, la semana que entra, porque como ya tenemos los tiempos encima, el próximo lunes haremos un cafecito improvisado, un cafecito que regularmente no está programado. Sugiero que hagamos el cafecito de declaración anual de personas morales, pero del régimen AGAPES ahora.
donde demos algunas recomendaciones rapiditas así de qué debemos de cuidar y el problemilla de esa declaración que tiene todavía algunos errores en el formato que hay que saber cómo moverlos, ¿no? Sí, claro. Incluso inicialmente esperábamos que se precargaran los datos porque ya es que se comentaba que todos los datos, que todos los formularios de las personas morales iban a venir precargadas, pero ya vimos que únicamente fue régimen general, que régimen Agapes en su caso, pues no. Sí, es correcto, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta a la una. Otra pregunta a las dos. Bueno, parece que no hay preguntas. Marta, agradecerte ahí el apoyo. Sé que fue así como que muy a la carrera esto, pero pues, ahí todo salió bien, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Y señores, hay que cuidarse, de verdad que hay que extremar precauciones, hay que tener cuidado con los saludos, con los abrazos, besos y estarse desinfectando constantemente las manos, ¿no? Que tengan una buena semana corta y que la pasen muy bien, ¿eh? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Saludos a todos.